bienvenidos un día más a un miércoles con devocionales Levanta tu Fe. Vamos a estar hablando hoy de Hebreos 11, 13 al 16, ahí lo puedes buscar, Hebreos 11, del 13 al 16, y vamos a estar hablando de unos versículos que la verdad, siempre que los leo son para mi vida, me chocan muchísimo y me marcan muchísimo. Realmente me emociono mucho al leerlos y pienso en mi vida y hago un contraste cuando leo estos versículos y entiendo lo que quiere decirme el Señor. Vamos a estar orando una vez más, ¿vale? Para comenzar, ya sabe, ahí lo tiene que buscar en Hebreos 11 del 13 al 16. Gracias, Padre, un día más nos presentamos delante de tu presencia, honrando tu nombre, honrando, Señor, tu poder, tu gloria, Señor, Padre, tú que estás en el cielo. Te pido, Señor, que estés iluminándonos con tu palabra, que nos estés enseñando a través de tu Espíritu, a través de tu palabra, que podamos entender las grandezas, la hermosura que tienes en tu palabra para nosotros, Señor, tu enseñanza, tu corrección, tu amor, Señor, tu edificación, tu corrección en todo tiempo por medio de tu palabra, sean nuestras vidas. Te pido que nos estés ayudando a poner en práctica esa lección de peregrinos y extranjeros, que tú nos estés ayudando en todo tiempo, Padre, en el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Vamos a leer ahí en Hebreos 11, del 13 al 16, dice: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en esa tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les preparó una ciudad. Podemos ver a través de todos los personajes que hemos visto hasta ahora. Hemos visto a Abel y a Caín, hemos visto a Enoc, hemos visto a Noé, hemos visto a Abraham, hemos visto a Sara, hemos visto todos estos personajes. Y me llama la atención como leemos aquí en Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos, es decir, los anteriores, todos los que estaban en historias anteriores, sin haber recibido lo prometido. Y usted puede decir: oye, pero Abraham recibió a Isaac, recibió ese milagro, recibió ese hijo que tanto anhelaba. Sí, lo recibió, pero la promesa no era realmente, o no era solamente Isaac. La promesa de Abraham era que su linaje, sus generaciones, su descendencia sería bendita y que sería como las estrellas del cielo y la arena como la arena de la playa. La arena de la playa. Perdonen, esto es en directo. Y ya saben, esto es así, vale. Pues realmente puedes decir, pero Abraham recibió a Isaac, pero como te estoy diciendo, la promesa, lo que le habían prometido, no era solamente Isaac, sino era bendición de su descendencia, de su simiente. Entonces, Abraham apenas solamente vio a Isaac crecer y vio a Isaac, no vio cómo Jacob y sus 12 hijos siguieron llevando su linaje a otro nivel, fueron multiplicándose, fueron creciendo en número. No vio a Esaú y también a su descendencia, que así fue como se fueron extendiendo hasta el día de hoy, hasta que pasó por Jesús, y ahí siguió la descendencia por medio de María, por medio de José, extendiéndose el linaje
de Abraham. Y para Abraham es verdad que su hijo era lo más ansiado, era lo que más le hacía, entre comillas, ilusión, su descendencia. Pero el milagro era solo el comienzo de la promesa de Dios. El milagro que el Señor hizo en Sara, cuando ella se quedó embarazada, era solamente el comienzo de la bendición, de la promesa que el Señor le había dado a Abraham. Y Abraham también, en cierta manera, entendió esto, porque lo leemos aquí en estos versículos, Hebreos 11, 13 al 16. Dice que sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo. ¿No es hermoso? ¿No son hermosos estos versículos? Me encantan. Ya les voy a explicar por qué. La fe en general de todos los personajes que hemos visto anteriormente generó bendición en su linaje. Usted ve el linaje de esas personas, usted ve el linaje. Abel no tuvo hijos, Abel no conoció mujer, pero sí sabemos que el linaje de Adán y Eva no fue por Abel ni por Caín. El linaje fue a través de Set, su tercer hijo. Entonces, a través de Set aprendió de sus padres diferentes costumbres, maneras que el Señor les enseñó, lo de los sacrificios, el honrar al Señor con sus bienes, el honrar al Señor con sus cosechas, etc. Y suponemos que Set se lo enseñó a sus hijos y sus hijos a sus hijos. Y así fue como fue esto avanzando hasta que llegó a Enoc, que lo conocimos, lo hablamos de él hace unas semanas, hasta que llegó a donde Enoc. Y Enoc también vemos como era un hombre recto, justo delante de Dios, que caminaba con Dios, que Dios estaba con él, porque lo leímos, y Enoc caminó con Dios. Y podemos ver que Enoc, por medio de las enseñanzas que Dios le dio, él pudo dar a conocer a sus hijos, a su descendencia, también de Dios. Y así fue como Noé conoció también de Dios y tenía un corazón guardado para el Señor. Y es así como la fe, vemos aquí el cumplimiento de la promesa de que si instruyes al niño en el camino de Dios, él no se apartará cuando fuera viejo. Aquí podemos ver que cada vez que siga multiplicando el linaje escogido del Señor, estos, no todos, pero los que estaban ahí, los que se enseñaban, los que se adoctrinaban en el Señor, permanecían y estaban ahí y están nombrados aquí en esta lista de héroes de la fe. Entonces, eso es muy importante. Me llama mucho la atención eso, porque toda la descendencia estamos hablando de una línea de descendientes, no estamos hablando de diferentes familias, estamos hablando de una sola familia, de la familia que desciende de Adán y Eva, directamente de la simiente de Adán y Eva, de Set, de Enoc, de gente que había entregado su corazón al Señor, que entregó su corazón y su fe fue levantada, fortalecida, evolucionó la fe, crecieron en fe durante su vida. Y algo que me parece triste, pero a la vez me parece hermoso, es lo que viene a continuación, lo de sino mirándolo desde lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Cuando leo este versículo, no sé por qué me viene a la mente, no sé si usted ha visto este tipo de películas o de vídeos en los que en los tiempos de guerra, en Primera, Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres o mujeres, porque muchas mujeres se iban de misión de enfermeras, salían los que estaban dentro de un barco, de un tren, con un pañuelo, ¡adiós! Y me imagino cuando ese tren, porque lo he visto de las dos formas, en barco y en tren, veo como el barco y el tren se va yendo, y cuando ya está como lejos, pero aún puedes ver a la persona, el tren en sí y a las personas. Me imagino a Sara, Abraham, Enoc, todos viendo como la promesa no la van a recibir, no van a estar con la promesa, pero la saludan a lo lejos y dicen: esa es mi promesa, eso es lo que el Señor
tenía para mis hijos, para mi simiente, para la bendición de mis generaciones. Eso que está ahí. Y aunque sabían que no lo iban a ver en esta tierra, que no lo iban a ver, que no iban a poder sentirlo físicamente, ellos se alegraron y lo miraban y lo creían desde lejos y decían, esa es la promesa. Y creían y tenían esa fe inquebrantable. Sin importar que no iban a ver, ellos hicieron, ellos creyeron, obedecieron al Señor y realmente por medio de Abraham son benditas todas las familias de la tierra. En él fueron benditas todas las naciones. Y perdonen, es que son unos versículos que me tocan muchísimo. Dice que no les importaba no recibir las cosas materiales, la felicidad del mundo, la fama, el dinero del mundo, porque sabían que sus momentos terrenales eran simplemente eso, momentos momentáneos, son pasajeros. Sabían que estaban aquí en este mundo de visita, entendieron que estaban en este mundo de una visita de médico, como se dice, una visita rápida. Venían aquí simplemente a obedecer la palabra del Señor, a ser esas personas que bendecían al Señor, que ofrecían sacrificios al Señor, que adoraban y exaltaban al Señor, que creyeron las promesas. Entonces ahí fue donde ellos se dieron cuenta de que ellos no eran de este mundo. Y sin tener que leerlo en una Biblia, sin tener que leerlo en papel, ni siquiera sabían leer, sin saber nada de esto, el Señor se los reveló y ellos lo sabían, lo conocían porque tenían identidad. Y la identidad es eso, la identidad es saber que lo que hay en el mundo, lo que el mundo ofrece es una basura. Lo que el mundo ofrece, que es el dinero, la fama, la prosperidad financiera, la prosperidad terrenal, todo eso es basura. Lo leemos también cuando Pablo dice, he entendido que todo lo que hay en este mundo es basura, todo lo que hay en este mundo es vanidad, es bobería, lo tengo por basura. Y esas personas tenían claro que el Señor era lo primordial, que no importaba la prosperidad financiera, la prosperidad en el mundo, la prosperidad de trabajo. No es que no sea importante, no es que vamos a dejar de comer o que vamos a dejar de trabajar. Pero hay que entender cuáles son nuestras prioridades. Y en estas personas, usted dice, ay, sí, el Señor hizo todo eso con estas personas, también lo hará conmigo. Sí, el Señor lo puede hacer también con usted. Usted si tiene una fe como estas personas, si usted tuviera fe, como dice ese versículo, como un grano de mostaza, el Señor obraría también en usted. Pero es importante eso, si usted tiene esa fe. Esa es la cuestión, usted tiene esa fe, usted tiene a Dios como lo primero, porque estas personas tenían a Dios como primero, tenían la palabra del Señor, tenían las bendiciones del Señor como primero. Entendieron que las ovejas, Abraham era rico, Abraham no necesitaba nada de dinero, no necesitaba que el Señor le ayudara con el dinero porque él ya era bendecido. Porque él sabía que lo primordial, lo primero, el que era digno de alabanza, digno de sacrificios, era el Señor. No era un hombre, no era un ídolo, no era un trabajo, no era su esposa, no eran sus hijos. No era nadie sino el Señor. Eso era lo primordial en la vida de Abraham, por ejemplo, en la vida de Enoc, en la vida también de Abel vimos su corazón, y en la de Noé. Entonces la identidad es eso, es conocer que usted no pertenece a este mundo, aunque usted esté en este mundo. Aunque usted esté pasando por esta tierra, como se suele decir, estamos de viaje. Estamos aquí, estamos intentando hacer la voluntad del Señor
para que el Señor sea exaltado, para que el Señor redima nuestros pecados, para que el Señor sacie nuestro ser y nosotros poder glorificarle a Él. Entonces estamos de paso, esa es nuestra identidad. La gente puede decir que la identidad es que si declarar, que si usted no tiene dinero, si el Señor no lo prospera, usted no tiene identidad. Eso es falso, eso no lo crea. Usted mire la palabra del Señor y realmente dígale: Señor, quiero conocer tu verdad y dime lo que realmente dice tu palabra. Podían haber renunciado, porque aquí nos dice que podían haber renunciado. Dice, claramente dan a entender que buscan una patria. Si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Entonces ellos tenían tiempo de volver a su sitio, ellos no tenían ni por qué salir de su sitio, porque ellos realmente no tenían, a lo mejor usted hoy día escucha esto y dice, necesito un profeta que me lo diga. No, ellos entendieron que la fe que el Señor les había entregado, que las promesas y las palabras que el Señor les había entregado eran sí y amén. Ellos entendían y tenían la identidad, y la identidad no les dejó volver atrás en medio del desierto, en medio del camino. La identidad fue lo que no les dejó dar marcha atrás. Aquí vemos una marca y sello de la identidad de Dios, que aún pudiendo renunciar a las cargas, a las dificultades, podemos renunciar a quedarnos estancados, renunciar al mundo, aún pudiendo renunciar a lo que el Señor nos ha dado, aún pudiendo renunciar a eso, aún a lo mejor queriendo quedarnos estancados en donde nos ha dejado el Señor, porque bueno, aquí estoy bien, aquí el Señor me plantó. Hay algo que mucha gente dice, donde Dios te planta tú floreces, pero hay que dar una milla más. No es que donde Dios te planta tú floreces, es verdad que hay tierra que no es fértil y en donde no se puede crecer. Entonces, aún pudiendo renunciar a dar esa milla más, a evolucionar en el Señor, aún pudiendo, no lo haces. Esa es la identidad del Señor. Que aún pudiendo quedarte en el sitio donde estás cómodo, en el sitio donde supuestamente estás floreciendo, pero lo que te estás es pudriendo, dices, yo tengo identidad. Sé que esto no es a lo que el Señor me llamó. El Señor me llamó a una patria celestial. El Señor me ha dado una patria celestial y ahí voy a ir. Y ahí voy a ser. Y mi identidad no me deja renunciar a lo que el Señor quiere hacer en mi vida. Si el Señor quiere hacer algo en mi vida, me voy a un sitio donde yo florezca. Un sitio donde el Señor pueda trabajar en mi vida. Y aquí nos damos cuenta que la identidad no se trata de declarar, de decretar. No se trata de nada de eso. Solo se trata en tener descanso en que el Señor, el Papá Celestial, está en control de nuestra vida. El Señor nos tiene reservados un lugar en el hogar celestial a las personas que quieren hacer su voluntad, que cumplen su palabra, que trabajan y avanzan en la sana doctrina, que trabajan y avanzan por el reino del Señor. Y esto, cada vez que hablo del hogar celestial y del hogar de Dios, me acuerdo de un sueño que tuve hace muchísimos años. Creo que estaba empezando yo en el Señor hace unos 9 años aproximadamente, 8 o 9 años. Tuve un sueño que yo no comprendí y tuve que recurrir a mi líder de jóvenes en ese momento, mi pastora de jóvenes de hace mucho tiempo. Tuve que recurrir a ella y decirle, mira, tuve este sueño, no entiendo mucho lo que me quiere decir el Señor, o no sé si tiene algo que ver con el Señor o es cosa mía. Y yo estaba en ese sueño, no sé si alguien ha visto Narnia. Si ha visto Narnia, ve que Narnia al principio está todo lleno de hielo, todo es como muy cristal, y el palacio de la reina es todo de cristal, así súper brillante y tal. Y cuando yo estoy en ese sueño, aparezco como en una calle normal, con sus casas, con su camino, pero todo era resplandeciente. Y
todo era como de oro, cristal, resplandeciente. Había una farola también resplandeciente. Y yo, ¿pero dónde estoy? Me preguntaban, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y de repente cambio de lugar y aparezco en una habitación. La habitación era completa de cristal, todo, la cama, el armario. Era tipo habitación de princesa Cenicienta cuando se casa con el príncipe y tiene su tremenda habitación. Una habitación así, súper bella, hermosa, la cama preciosa, pero todo era de cristal, todo. Todo era resplandeciente. Y de repente me siento ahí y escucho una voz que dice: esta es tu habitación que tengo reservada para ti en mi reino. Y así fue como yo empecé a comprender las promesas de Dios para mi vida, y que la mayor promesa es el milagro de la salvación, el milagro de que Él está preparando para mí un lugar donde yo puedo estar junto a Él, donde puedo habitar, donde lo puedo alabar. Y ese sueño, les digo, nunca lo voy a olvidar. Digo, siempre que me acuerdo de esta anécdota, digo, Señor, no me quiero olvidar de esos sueños, de esas promesas que das en tu palabra, que tienes ahí un hogar reservado. Nunca me hagas olvidar de ese hogar que me prometiste, que me prometes en tu palabra, y que además por medio de ese sueño pude comprender un poquito más esa identidad, ese sueño me hizo comprender muchas cosas que a día de hoy comprendo, pero en ese momento no entendía mucho. Entonces ahí mi pastora de jóvenes me ayudó y me pudo ayudar a comprender un poco el sueño, y me nombró un poco versículos y me ayudó. Entonces el Señor tiene reservado para aquellas personas que no renuncian a su fe, que no renuncian a su primogenitura, que no renuncian a lo que el Señor les ha dado. Esas personas están reservadas, el Señor ha reservado para ellos un lugar en su hogar. Aquellos que mueren a sí mismos dicen: Jesús es el Señor de mi vida. Esos son los que el Señor le ha reservado un hogar celestial. Y Dios se gloria de ser llamado Dios de estas personas. Usted puede ver en la Biblia, a través de la Biblia, el Dios de Abraham. El Dios de Abraham. Usted dice: el Dios de Abraham, nuestro Padre. Lo puede ver cuando Jesús vino a esta tierra. Dice que sois hijos de Abraham y tal. Y entonces Dios no se avergüenza de que su nombre y el de Abraham, por ejemplo, estén en la misma frase. El Dios de Abraham, para Él, no se avergüenza, sino que se gloria. Y por la fe de ellos, Dios, la fe que vimos en los anteriores personajes, la fe de ellos les hizo reservarse a sí mismos un lugar en el reino de Dios. Dios tiene un lugar y espacio para todo aquel que lo acepta como Salvador por la fe y quien pone esa fe en práctica. Después de confesarnos seguidores de Jesucristo, seguidores de Jesucristo y haciéndonos siervos de Jesucristo, es como el Señor nos escribe en el libro de la vida, nos escribe en su reino. Y allí en su reino, cuando venga su reino, cuando el Señor nos lleve a su patria celestial, podamos decir: tuve el mundo como basura, tuve la prosperidad como basura, tuve la decretación, la libertación, no sé cómo se dice en ese neopentecostalismo falso, como basura, porque eso no es lo que dice la palabra del Señor, y lo que la palabra del Señor dice lo guardo en mi corazón. Y eso es lo que debemos hacer: tener fe en las palabras vivas, en palabras del Señor, no en palabras de hombre, y entender que estamos de paso en esta vida, que no es que este sea nuestro hogar. Muchas veces queremos comprar, amontonar riquezas, y nos afanamos por buscar estar ahí, amontonar cosas útiles, y eso no nos sirve de nada. Eso es basura,
para el Señor eso es basura, eso no sirve, eso no importa. Lo importante es servirle a Él, adorarle a Él, ofrendarle a Él, agradarle a Él, servirle a Él. Es verdad, necesitamos dinero. Hay que ser realistas también. Necesitamos dinero, necesitamos un hogar para dormir, una cama, etc. Pero usted necesita, por ejemplo, usted necesita en su casa, es una urgencia, tener el super hidromasaje 500.000 no es una necesidad. La necesidad, usted puede tener posesiones de valor, usted lo puede tener, pero eso no es una necesidad básica. No es un ordenador para trabajar, no es agua, no es comida. El Señor nos va a dar, nos va a bendecir, nos va a cuidar, porque Él sabe que en esta vida hay un sistema que es económico. Necesito dinero para XX cosa, y también dice la palabra, el que no trabaja y que no coma. Entonces, lo que quiero decir es, el Señor es lo primordial. El Señor es el que nos bendice y debemos tener identidad, porque eso es identidad. Debemos tener la identidad de Dios tan marcada en nuestra vida que digamos, lo que me ofrece esta persona que me está ofreciendo fama si niego a Jesucristo es basura. Si esta persona me dice que no le hable de Dios porque entonces me va a hacer esto o no me va a contratar, me da igual, porque lo que yo sé es que el Señor tiene un lugar mejor reservado para mí en el cielo. Y si lo confieso delante de los hombres a Jesucristo como el Señor y lo hago Señor de mi vida, Él me confesará delante del Padre y me guardará en medio del juicio. Y así es, hermanos, cómo debemos pensar, cómo debemos estar gozosos en la esperanza, gozosos en que Jesucristo nos redime, gozosos en que tenemos identidad, y hagamos esa identidad realmente nuestra. Hagamos esa identidad nuestra sabiendo que el Papá Celestial, el Papá bendito que nos bendijo con toda bendición espiritual, ese Padre nos está guardando un lugar, nos tiene nuestra habitación preparada, nos tiene nuestro lugar preparado, y el Señor ahí nos tiene. Y que podamos decir a las promesas, a las cosas que el Señor dice en la palabra, aunque no las podamos ver, saludarlo desde lejos y decir, Abba, Padre, Señor bendito, sé que tú tienes bendiciones, que tú tienes promesas para mí, que no las voy a ver porque sé que no son para mi tiempo. Ellos entendieron, Abraham, Sara, entendieron que esas promesas ellos debían poner su granito, que era poner su fe, trabajar para el Señor, alabar al Señor, bendecir al Señor, pero esas promesas entendieron que no eran para ellos, sino que eran para sus otras generaciones. Y así también digo con las palabras del Señor, si no se cumplen en mí, digo, Señor, yo sé que las cumplirás en mis generaciones, en las personas, en otras personas, y creo y lo saludo desde lejos que el Señor bendecirá a las personas que tienen su fe puesta en Él. Entonces tengamos esa fe de peregrinos, extranjeros en esta tierra, sabiendo que no necesitamos nada que no sea el Señor. Si tenemos al Señor, lo tenemos todo. Lo demás es añadidura. Dice la palabra del Señor, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas las vestiduras, os serán añadidas las necesidades básicas, os serán añadidos lo demás. El Señor nos añade siempre cuando lo buscamos a Él. Entonces, buscarlo a Él es gozo, paz, vida eterna, vida en salvación, y en Él tenemos ese lugar hermoso reservado para nosotros. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por ese lugar precioso, esa morada que tú tienes allá en tu reino, Señor. Te pido, Señor, que estés ayudándonos a entender que somos pasajeros, que no somos perpetuos, somos momentáneos en esa tierra. Que tú, Señor, nos has hecho así, Señor, y asimismo, Señor, te pedimos que tu verdad sea nuestra vida y entendamos esa verdad, entendamos nuestra identidad como hijos tuyos, que es saber que nuestro Padre Celestial tiene hogar en el cielo,
que debemos confiar en tus promesas, en tu sí y en el amén. Gracias, Padre, porque tú nos ayudas, tú nos guardas en todo tiempo. Gracias, Señor, porque tu palabra se cumple y se cumplirá en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú has obrado y obrarás también en nuestras vidas, sabiendo que tu voluntad es perfecta. Oramos para que nos estés ayudando en todo tiempo. Te pido que tú estés haciendo que cada persona que haya visto este video sea bendecido por medio de tu palabra y que también podamos poner en práctica aquello que hemos aprendido en el día de hoy, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como siempre, nos vemos el miércoles que viene. Que Dios te bendiga muchísimo.